comenzar. Tú me dices si inicio ya. Listo, ya inició la grabación. Diana, ya inició Jason grabación. Listo, sí, señora. Bueno, muy buenos días para todos. Entonces, mucho gusto. Mi nombre es Diana y yo soy la Coordinadora Nacional de Educación del Laboratorio Northside Newark, que somos quien proveemos las agujas para la aplicación de insulina. Entonces, el día de hoy la idea entonces es brindar todo el tema de la correcta técnica de aplicación. Vamos a abordar dos temas importantes entonces. El primero tiene que ver con la correcta técnica de aplicación de insulina a través de dispositivo pen y aguja hipodérmica. Y el siguiente tema tiene que ver entonces con la prevención y el manejo de las lipohipertrofias, que es una complicación entonces que se presenta por una incorrecta técnica de aplicación. Entonces, el sentido de tener una correcta técnica de aplicación es que vamos a asegurar que el medicamento quede aplicado en el tejido subcutáneo, que es donde debe quedar aplicado, y obviamente vamos a garantizar que el medicamento tenga entonces su absorción correcta y de esta manera realice su efecto directamente entonces en el páncreas, que es donde tiene su efecto, y obviamente esto nos permita tener un control glucémico y permite también entonces estar dentro de las metas terapéuticas, entonces que son evaluadas por hemoglobina glicosilada. Entonces vamos a arrancar. Primero que todo lo voy a hacer muy, digamos, explicativo como tal, para que, digamos, lo podamos tener muy claro y podamos adoptar entonces todos estos paso a paso para la correcta técnica de aplicación. Bueno, entonces, vamos a iniciar entonces dónde se aplica el medicamento. Entonces, la inyección del medicamento debe ser en tejido subcutáneo, o sea que va a quedar aplicada entonces donde tenemos grasita, ¿sí? Donde hay tejido graso, allí es donde vamos a tener entonces la aplicación, o sea, el medicamento debe quedar aplicado entonces en esta zona, como les decía anteriormente, para que la absorción del medicamento sea efectiva como tal y el medicamento cumpla su efecto entonces a cabalidad. Entonces, ¿dónde tenemos tejido subcutáneo? Entonces, nosotros tenemos primera capa de la piel que es dermis, epidermis, dermis e hipodermis. La hipodermis entonces queda después de estas dos primeras capas y es donde tenemos tejido subcutáneo como tal. Entonces, tejido subcutáneo, o sea, tejido graso. Por eso, entonces la recomendación es entonces que vamos a aplicar el medicamento en esa área. Generalmente cuando iniciamos la aplicación del medicamento, ¿dónde nos dicen que lo debemos aplicar? En el abdomen, porque en el abdomen es donde hay más cantidad de tejido graso. Entonces, por eso la aplicación es más recomendada, el sitio de aplicación más recomendado entonces es el abdomen. En el abdomen, entonces, encontramos una gran cantidad de sitios para la aplicación, porque ¿qué es importante también en la aplicación? Rotar el sitio de aplicación, o sea, que no siempre el medicamento en esta zona que es el abdomen, no siempre vaya a quedar entonces en un mismo sitio. La importancia entonces de la rotación del sitio de aplicación permite entonces prevenir la lipohipertrofia y permite que el medicamento sea mucho más efectivo. Otro tema importante entonces que vamos a tener en cuenta es que existen otros sitios para la aplicación del medicamento, no solamente en el abdomen, hay otras áreas como tal para la aplicación. Entonces, vamos a arrancar explicando entonces esos tres sitios importantes entonces que tenemos para la aplicación. El primer sitio entonces como elección es el abdomen, porque como les decía anteriormente, es el que tiene más tejido subcutáneo, pero también lo podemos Perdón, aplicar. es que yo dejé de escuchar, no sé si soy yo o todos los demás están escuchando. ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí, Jason, los demás aún Yo les... sí, yo también estoy escuchando claramente. Perfecto. Claro como las aguas del río Magdalena.
Listo, perfecto. Sí, señores, gracias. Entonces, como les decía, entonces vamos a mirar esos otros dos sitios entonces donde podemos aplicar el medicamento. ¿Por qué? Porque rotar el sitio de aplicación, pero rotar también la zona de aplicación me permite entonces que el medicamento sea más efectivo, además que tenemos más opciones. Entonces, primer sitio de elección, el abdomen. Segundo sitio donde podemos aplicar, entonces lo podemos aplicar en esta parte del brazo. En esta parte del brazo lo debemos aplicar en parte posterior del brazo, o sea, aquí donde les estoy señalando, no puede ser entonces en la parte anterior, sino tiene que ser en la parte posterior. No puede ser en esta parte porque en esta parte acá tenemos más tejido muscular, acá queda el deltoides, y ahí el tejido es más muscular. ¿Por qué la insulina no puede quedar aplicada en el tejido muscular? Porque la absorción en el tejido subcutáneo es lenta, prolongada y es más eficiente. Si yo aplico el medicamento en la piel, no tiene efecto porque no va a llegar al tejido subcutáneo, pero si lo aplico en el músculo, la absorción del medicamento es mucho más rápida. O sea, el medicamento se va a absorber mucho más rápido porque obviamente los capilares en el músculo son más abundantes, entonces se va a absorber más rápido y eso puede inducir hipoglicemia. Si un paciente, por ejemplo, tiene aplicación de 30 unidades de insulina y le queda aplicada en el músculo, pues obviamente el medicamento se va a absorber muchísimo más rápido y eso va a inducir entonces hipoglicemia porque la absorción es más rápida en el músculo. Por eso debemos asegurar entonces que quede en el tejido subcutáneo. Entonces, como les decía, brazo. Entonces, en el brazo vamos a tener en cuenta que vamos a optar entonces por la aplicación en esta zona que es donde tenemos grasita, donde hay tejido subcutáneo. ¿Cuál es la indicación? Entonces vamos a aplicarlo 4 dedos antes del codo, acá donde finaliza el cuarto dedo iniciaría, y la rotación del medicamento iría cada vez entonces guardando 1 centímetro de diferencia para la aplicación. Recordemos que la rotación del sitio de aplicación siempre se debe mantener guardando 1 centímetro de diferencia. Entonces, si yo coloco los 4 dedos, inicio aquí, la primera aplicación, la siguiente sería aquí, la siguiente aquí, y así sucesivamente voy rotando el sitio de aplicación hacia la axila. ¿Listo? Sí. Obviamente, si el paciente es el mismo el que se tiene que aplicar el medicamento, pues obviamente tiene que hacer este ejercicio. Pero si al paciente le aplican el medicamento, si hay una persona que está completamente experta y le está colaborando con la aplicación del medicamento, pues el paciente puede estar de esta manera y lo vamos a aplicar entonces acá, ¿sí? O sea, aquí en esta parte sería donde quedaría la aplicación del medicamento. Pero nunca aquí y tampoco aquí, porque obviamente aquí la aplicación es más hacia tejido muscular. Bueno, ahora, el otro sitio de aplicación que tenemos entonces es en la parte lateral del muslo de la pierna. Ahí también podemos aplicar el medicamento, pero para la aplicación en esa zona, recordemos que la persona tiene que estar sentada. No podemos realizar aplicaciones en la parte lateral del muslo de la pierna de pie, sino que el paciente tiene que estar sentado, ¿sí? Entonces, en la parte lateral del muslo de la pierna no es en el área de la entrepierna, sino inmediatamente en dirección a la cadera, parte lateral del muslo de la pierna. Ahí también podemos aplicar el medicamento. ¿Cuál es la medida? De la rodilla hacia arriba vamos rotando el sitio de aplicación en dirección a la cadera. Entonces, digamos que esa es la indicación. No por el área de la entrepierna, sino parte lateral del muslo de la pierna. Y otro sitio que también tenemos entonces de elección para poderlo aplicar es en espalda baja, parte lateral, entonces tenemos espalda y en la parte, entonces en esta parte, por la parte de espalda baja, aquí también podemos aplicar el medicamento. O sea, donde se nos realiza pues el plieguecito entonces con la pretina del pantalón, ahí también lo podemos realizar. Bueno, entonces tenemos abdomen, parte espalda baja, parte posterior del brazo y parte lateral del muslo de la pierna. Entonces, digamos que esa es la importancia entonces de los sitios de aplicación como tal. Bueno,
Ahora vamos a ver un tema súper importante que tiene que ver con la dirección de la aguja, o sea, cómo realizo esa aplicación para que la aplicación sea completamente efectiva. Entonces, las agujas hipodérmicas entonces vienen diseñadas y generalmente a las que ustedes pues tienen acceso y le están entregando son estas dos. Generalmente ustedes tendrán esta agujita verde o tendrán esta aguja morada. Entonces, cualquier aguja hipodérmica funciona de la misma manera. Entonces, ¿cuál es la indicación? La aguja trae un protector, que es este, que indica que la aguja está completamente estéril. ¿Por qué está estéril y por qué está diseñada para un solo uso? ¿Por qué? Porque obviamente en el momento en que la aguja ingresa al tejido, pierde el bisel, o sea, ya el bisel se dobla y ya obviamente esta aguja no serviría para un segundo uso. Por eso la recomendación es utilizar una aguja nueva para cada aplicación. No se debe reutilizar la aguja. ¿Por qué? Obviamente si yo reutilizo la aguja ya se dobló el bisel y cuando ingresa nuevamente la aguja al tejido genera daño en el tejido porque el bisel ya se dobló. Obviamente eso genera entonces también lipohipertrofia y genera daño en el tejido, además que no asegura que el medicamento llegue al tejido subcutáneo. Entonces, trae siempre este protector que indica que la aguja es para un solo uso, no debemos reutilizar la aguja. Generalmente los niños y los pacientes tienen esta aguja de 32G por 4 milímetros asegura que el medicamento llegue al tejido subcutáneo, pero que debo realizar pliegue cutáneo para la aplicación, porque si no, obviamente el medicamento no alcanza a llegar y también puede entonces generar que al final de la aplicación, cuando retiramos, se quede entonces rebosando la insulina en el tejido. Ya vamos a mirar todo el paso a paso y para evitar entonces ese inconveniente. Esta aguja 31G por 5 es una aguja que es 1 milímetro más larga y está diseñada para los pacientes que son un poco más obesos o que la piel es más gruesa. Entonces, digamos que en ese momento la indicación es que el paciente tenga una aguja 31G por 5 que le permita ese milímetro de más para que la aguja llegue completamente hasta el tejido subcutáneo. Bueno, entonces, lo último entonces que vamos a ver como recomendaciones tiene que ver con la rotación del sitio de aplicación y obviamente el ángulo completo entonces en 90 grados para la aplicación. ¿Cuál es la importancia de la rotación? O sea, que no se aplique el medicamento todos los días en el mismo lugar. Esto tiene que ver entonces, ¿por qué? Cuando yo aplico el medicamento, entonces este es nuestro simulador, entonces que permite simular entonces toda la parte de tejido de la piel. Si yo aplico el medicamento todo el tiempo en un mismo sitio, ¿qué pasa? Que aquí donde yo ya lo apliqué y supongamos que el paciente tiene 4 aplicaciones al día. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo aplico aquí. Y si vuelvo y lo aplico aquí, por ejemplo, después de la comida y después del desayuno y vuelvo y lo aplico acá después del almuerzo, pues esta zona donde yo ya lo apliqué ya está ocupada por el medicamento que apliqué previamente y no se va a absorber de manera correcta el medicamento porque ahí hay más medicamento. Por eso es la importancia de rotar el sitio de la aplicación. Cada aplicación debe quedar entonces en un sitio, entonces conservando la distancia de 1 centímetro. Entonces, ¿cuál es la indicación? Iniciamos aquí, al siguiente día o a la siguiente aplicación la voy a realizar aquí, la siguiente aquí, la siguiente aquí y así sucesivamente voy rotando el sitio de aplicación. En el brazo ya vimos entonces cómo rotamos, ¿sí? 1 centímetro. En el abdomen, entonces, ¿cuál es la indicación? En el abdomen, el medicamento no se aplica directamente en el área periumbilical. El área periumbilical directamente no tiene buen tejido graso y obviamente el medicamento quedaría mal aplicado. ¿Cuál es la indicación? Entonces, supongamos que este es el ombligo. Entonces, ¿cuál es la indicación? Yo voy a medir 4 dedos por acá, 4 por acá, 4 por acá y 4 hacia abajo y ahí sí voy a iniciar la aplicación del medicamento. Porque si yo lo aplico directamente pegado entonces al área periumbilical, ¿qué pasa? Que el medicamento no se absorbe de manera correcta en esa zona y genera más lipohipertrofia, que ya vamos a mirar qué son las lipohipertrofias. Entonces,
Esa indicación siempre la debo mantener. Mido los 4 dedos por todo lado y luego sí inicio la aplicación del medicamento. Entonces, ¿cuál es la indicación? Ya después de que he medido los 4 centímetros de diferencia, puedo rotar como quiera en el área del abdomen. Entonces, puedo iniciar rotación, entonces parte derecha, entonces inicio todos los días rotando el sitio por este lado, luego por el otro lado, luego hacia el luego hacia abajo, como ustedes quieran. ¿Hasta dónde puedo rotar? Hasta llegar entonces casi hasta la cintura. O sea, yo puedo rotar todos los días el sitio de aplicación de esta manera, conservando siempre el centímetro de diferencia prácticamente hasta la cintura. Hasta acá puedo rotar. Hacia arriba, ¿hacia dónde? Pues mido los 4 dedos y puedo rotar prácticamente hasta acá. Ya más arriba no, porque obviamente ya sería entonces tejido muscular y por este lado también puedo rotar. Entonces, como vemos, la rotación del sitio de aplicación tiene muchos sitios y entonces esa es la idea, que nunca apliquemos en el mismo sitio. Bueno, ahora sí vamos a realizar el ejercicio entonces completo de la técnica de aplicación. Entonces, el pen de insulina, entonces el pen de insulina, ¿dónde lo debemos conservar? Recordemos que lo debemos guardar en la parte central de la nevera, no en la puerta, no en el congelador porque no se congela, sino que debe estar en la parte media de la nevera. Las agujas no van en la nevera, las agujas van fuera de la nevera, las agujas no se deben meter a la nevera porque el frío excesivo de la nevera tapa las agujas. Entonces, una cosa es que el pen vaya en la nevera, pero las agujitas no. Bueno, entonces esa claridad, entonces, para que no dejemos las agujas dentro de la nevera. Entonces, como nuestro pen de insulina, entonces nuestro pen de insulina está en la nevera, entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer, entonces, es un lavado de manos o desinfección, entonces, de las manos. Si no las tenemos sucias, podemos utilizar gel antibacterial o lavarnos, ¿sí? Es mejor realizar lavado de manos. ¿Por qué? Vamos a manipular el pen, vamos a manipular la aguja, vamos a tener contacto con el tejido subcutáneo, entonces la idea es lavarnos las manos, debemos desinfectar nuestras manos para la aplicación. Mientras se lava las manos, lo que podemos hacer es, sacamos nuestro pen de la nevera, hacemos el lavado de manos, ahí ya ha pasado en promedio 50 segundos o 1 minuto, para que la insulina quede a una temperatura más al ambiente. ¿Por qué? Si yo saco de una vez el pen de la nevera y le conecto de una vez la aguja y voy a la aplicación, la insulina puede estar muy fría y el paciente experimenta ardor, dolor o se le forma hematoma en la aplicación porque la insulina está demasiado fría. Entonces es indicación, sacamos de la nevera, realizamos el lavado de manos y ahora sí vamos a la aplicación. ¿Qué vamos a tener en cuenta también? La limpieza de la zona de la aplicación. No hay necesidad de realizar limpieza porque obviamente a menos de que obviamente esa piel esté contaminada o esté muy sucia, debemos limpiarla. Pero si, por ejemplo, el paciente se acaba de bañar, no hay necesidad de limpiarla. El tejido está limpio, las manos ya no las lavamos, el pen está protegido, la aguja bien estéril, entonces es una técnica completamente aséptica. Pero si obviamente ya pasó, por ejemplo, un día completo, hemos estado haciendo varias actividades, entonces ya para esa última aplicación, la de la noche, sí hay necesidad de limpiar la zona, porque obviamente la piel puede estar un poco con sudor o puede, digamos, de todo el día. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La limpieza con alcohol no está indicada. ¿Por qué? Porque si vamos a limpiar con alcohol, tenemos que dejar entonces que se seque completamente el alcohol. El alcohol tiene una incidencia directa, una interacción directa con la insulina, entonces no debemos realizar limpieza con alcohol. Si lo vamos a realizar es limpiamos la zona, torunda limpiamos y dejamos que se seque perfectamente donde limpiamos si es con alcohol. Si no vamos a utilizar alcohol, una torunda con un poquito de agua, limpiamos o una torunda seca, ¿sí? Torunda de algodón sequita y realizamos limpieza. Ahora, vamos a hacer ahora sí como tal la aplicación. ¿Qué debo tener en cuenta entonces para esa aplicación? Ya tengo el pen, ya tengo mi aguja nueva, ¿sí? Está completamente estéril, tiene entonces el protector. ¿Qué vamos a tener en cuenta? ¿Dónde se lo va a aplicar?
y que la aplicación sea en un sitio diferente a la aplicación anterior. Puede ser en la misma zona, o sea, en el abdomen, por ejemplo, pero conservando entonces el centímetro de diferencia, ¿sí? Si yo lo realicé la aplicación acá, la anterior, pues la voy a aplicar acá y así sucesivamente. Conservar entonces ese centímetro de diferencia. ¿Qué es lo otro? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pellizco para la aplicación, o sea, pliegue cutáneo para la aplicación. El pliegue cutáneo correcto se realiza de esta forma, no con todos los dedos de la mano. Si yo realizo el pliegue así, es un pliegue excesivamente fuerte y eso genera hematoma y dolor. La idea es que la aplicación del medicamento no sea dolorosa, no tiene por qué doler. Entonces, para el pliegue cutáneo voy a utilizar estos dos deditos y lo voy a hacer de esta manera. Esta es la forma de realizar un pliegue cutáneo normal, o sea que tomo dos dedos y realizo el pliegue cutáneo. No puede ser con todos los dedos porque obviamente ya genera dolor. Entonces, ahora sí, vamos a la aplicación entonces del medicamento. Manera correcta de tomar el pen. El pen lo vamos a coger así para tener este dedo libre para accionar el botón de dosis del pen, no así. Entonces es mejor así. Bueno, entonces vamos a realizar entonces como tal la aplicación ahora. Entonces, primero, retiramos protector entonces de la tapa del pen. Retiramos protector de la aguja. La aguja es tipo rosca, o sea, se acondiciona inmediatamente entonces en el pen. La forma correcta entonces es de esta manera, horizontal, no así ni así, sino tiene que ser de manera horizontal porque eso me permite que la aguja internamente no se vaya a doblar al colocarla. Entonces lo que hago es que de manera horizontal presiono, giro, es una aguja tipo rosca, hasta cuando siento que ya hay resistencia. Si ya encuentro resistencia acá, no la giro más. Si la giro más, se dobla la aguja. Entonces debo solamente rotarla hasta cuando encuentro resistencia. Cuando ya encontré resistencia, ¿qué voy a hacer entonces ahora? Programar el número de unidades de aplicación del medicamento, o sea, el número que ustedes tengan indicadas de la aplicación, entonces lo voy a programar. ¿Qué debo tener en cuenta en el pen? El pen debe estar en 0. Esta flechita me indica el número de unidades, pero para seleccionarlas debe estar en 0. No puede estar, por ejemplo, si voy a seleccionar más unidades acá, porque obviamente ahí no las estoy seleccionando correctamente, sino que tiene que estar entonces en 0. Giro el selector de la dosis hasta el número de unidades entonces que vamos a aplicar. Supongamos que acá vamos a aplicar 10 unidades. Entonces, de esta manera debe quedar seleccionada el número de unidades que se va a aplicar. Y aquí ya tengo la precaución de manipular el pen de aquí, porque si yo presiono obviamente por accidente acá, pues obviamente ya se sale el medicamento. No voy a presionar el botón de dosis antes de que la aguja esté dentro del tejido, porque si no se va a salir el medicamento. Cuando ya seleccioné entonces la dosis, lo que hago es que retiro la tapa externa. La aguja trae dos tapas. Trae esta tapita externa que la conservo para retirar la aguja. Y trae esta tapita interior que protege la aguja. La retiro y ya puedo visualizar entonces la aguja. Ahora sí voy a aplicar entonces en ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados es completamente derecho a la piel, o sea, de esta manera. No puede ingresar así, ni así, ni así, sino tiene que ser ángulo de 90 grados, o sea, completamente recto. Entonces, vamos a realizar entonces la aplicación. Realizo pliegue cutáneo, limpio, si necesito limpiar, realizo pliegue cutáneo, limpio y voy a la aplicación del medicamento. Entonces, aquí tengo la precaución, entonces, ingresa la aguja en el tejido de esta forma, completamente derecha. Cuando la aguja está dentro del tejido, presiono el botón de dosis de aplicación del medicamento, ¿sí? Acá voy a empezar a presionar. Si ustedes observan, el esfero regresa completamente hasta 0. Debo observar que el esfero regrese completamente hasta 0 para que me indique que ya apliqué las 10 unidades.
Cuando el esfero ya regresó completamente hasta cero, no voy a retirar inmediatamente la aguja, sino que cuento entonces, continúo presionando y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y retiro la aguja. Y suelto el pie. Cuando ya retiré entonces la aguja, utilizo esta tapa exterior que tiene la aguja, se la coloco y retiro la aguja. Esta aguja que ya utilicé, la desecho en el guardián casero, ¿sí? Recordemos que podemos hacer un guardián casero con un recipiente de Suavitel o de Clorox que permita que cada una de estas agujas que voy utilizando las desechemos en ese recipiente y luego en la IPS pues se la recibe, ¿sí? Esta aguja la desecho, ya no la vuelvo a utilizar. Para la próxima aplicación utilizaré una aguja nueva. Bueno, y ya el pen, entonces le coloco la tapa y lo coloco en la nevera. No debe quedar el pen con la aguja puesta, porque ¿qué pasa? Le dejamos la aguja puesta y eso ¿a qué induce? Que obviamente se desperdicie el medicamento por la aguja y que esta válvula de hule que trae el pen se dañe por dejarle la aguja puesta. El medicamento, el pen debe quedar sin la aguja puesta, o sea, le debo retirar siempre la aguja. Y ya nos queda entonces el pen para guardarlo en la nevera. ¿Listo? La siguiente aplicación, entonces, ¿dónde la vamos a colocar? Entonces, yo ya apliqué aquí, entonces conservo 1 centímetro de diferencia, la aplicaré entonces acá o acá y así sucesivamente, rotando el sitio de aplicación. Bueno, ahora, vamos a ver el segundo tema, entonces, que tiene que ver con la prevención de las lipohipertrofias. La lipohipertrofia y la lipoatrofia son dos complicaciones de la técnica de aplicación que se presenta cuando no se cumple a cabalidad una correcta técnica. Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente reutiliza la aguja, como les decía anteriormente, el daño del bisel de la aguja reutilizada, pues obviamente genera un daño en el tejido. Lo otro es que si el paciente no realiza la aplicación en ángulo de 90 grados, o sea, completamente derecho, o sea, de esta forma, 90 grados, sino que lo hacemos así o así o así, obviamente, la insulina se puede quedar en la epidermis y obviamente eso hace que la insulina se encapsule. Y lo otro es también que si el paciente no rota el sitio de aplicación, pues obviamente aplicar siempre la insulina en un mismo sitio va a generar entonces que primero el tejido se atrofie porque no dejamos regenerar el tejido subcutáneo y también se encapsula entonces el medicamento. ¿Cómo observamos una lipohipertrofia? Las lipohipertrofias se observan de esta manera. Estos son cómo se ven y cómo se sienten. Entonces, si yo me palpo la zona de aplicación, entonces voy a sentir un bultico, un tumulto, y lo puedo observar entonces de esta manera. Así es como se está formando una lipohipertrofia pequeña. Aquí ya está un poco más grande, y aquí es cuando ya observamos una lipohipertrofia de un gran tamaño, que quiere decir que el paciente está realizando una incorrecta técnica de aplicación. Totalmente incorrecta. Obviamente también, ¿qué puede suceder? Que el paciente tenga demasiadas unidades de aplicación. O sea, entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen cantidades altas de aplicación de insulina y obviamente eso también puede generar lipohipertrofia. Si obviamente el paciente no rota el sitio de aplicación, pues peor. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Vamos a hacer un examen general, entonces, de la zona de aplicación, o sea, por ejemplo, el abdomen. Semanalmente debemos que palpar, ¿sí? Observar y palpar esa zona en busca de estos tumulticos. Pero obviamente si el paciente está realizando una correcta técnica no va a generar este problema, pero de todas maneras, semanalmente la idea entonces es palpar esa zona donde nos estamos aplicando en búsqueda de lipohipertrofia. Entonces, si yo lo observo, por ejemplo, así de pequeñita, pues, ¿cuál es la conducta? Ahí donde se me está formando, no voy a realizar aplicación del medicamento, sino obviamente esto empeoraría la lipohipertrofia. Entonces, ¿qué debo hacer? Migrar a otra zona de aplicación, por ejemplo, si presenta una
así, o tiene 3 o 4 en el abdomen, ¿cuál es la recomendación? Comience a aplicar en brazo, comience a aplicar en espalda baja o comience a aplicar en las piernas. Rote el sitio de aplicación, la zona como tal, porque obviamente debemos dejar que el tejido se recupere, ¿sí? Cuando ya la tenemos, la lipohipertrofia desaparece sola. No hay necesidad de aplicar nada, ni tomar nada, ni masajearla, nada. O sea, ¿qué no debemos hacer? Si la tenemos acá, pues no empezar a hacerle presión. Porque si yo le hago esto a la zona, entonces donde tenemos la lipohipertrofia, ay, es que no me duele, no pasa nada. Entonces, esto puede ser insulina encapsulada, grandes cantidades de insulina encapsulada, que si yo empiezo a presionarla, se puede liberar en el tejido e inducir hipoglicemia, porque obviamente se puede juntar con otra aplicación. Entonces no la debo, entonces esto se desaparece solo. Lo que sí debo hacer es rotar a otro sitio de aplicación, pero dejarla solita, se recupera sola, eso se borra así nada más. No debo continuar la aplicación entonces en esa zona. Si, por ejemplo, la tiene en el abdomen, tiene una pequeñita así, entonces uno dice, pues no, yo estoy acostumbrado a aplicármela en el abdomen, pues voy a continuar la aplicación ahí. ¿Cuál es la indicación? Pues aplique 2 centímetros de diferencia, o sea, 2 deditos de diferencia de donde la está presentando. No la aplique en esa misma zona, sino, por ejemplo, acá y aplicaríamos entonces acá, o acá y aplicaríamos acá, ¿sí? Para no continuar empeorando entonces el problema de la lipohipertrofia, pero eso, digamos que ella desaparece sola, no hay necesidad de hacerle nada. Bueno, entonces, recordemos entonces ya para finalizar, cuáles son entonces esas recomendaciones importantes para prevenir lipohipertrofia. La lipohipertrofia se forma precisamente por incorrecta técnica. O hay ángulo incorrecto, o sea, no estamos haciendo ángulo de 90 grados. No estamos realizando pliegue cutáneo o el pliegue cutáneo es excesivamente fuerte. Estamos reutilizando la aguja o obviamente no estamos rotando el sitio de aplicación. Entonces, siempre se debe rotar sitio de aplicación. Alternar la zona también es importante. Entonces, abdomen, brazo, abdomen, pierna, abdomen, espalda baja. Sí, eso permite que no se forme la hipertrofia también. Y obviamente no reutilizar la aguja. El reuso de la aguja es el causante del 50% de la lipohipertrofia. Entonces, por eso no se debe reutilizar la aguja. Bueno, ahora sí, para finalizar, vamos a mirar algo súper importante que tiene que ver, entonces, dentro de esos cuidados, entonces, de la piel, vamos a recordar el tema de la prevención de pie diabético. Entonces, el pie diabético es una de las complicaciones que tienen las personas, entonces, con esta patología, porque obviamente la hiperglicemia sostenida, o sea, altos valores de glicemia o glicemia sin control, obviamente esa hiperglicemia que se esté por mucho tiempo termina dañando los nervios. Entonces, por eso podemos tener problemas de neuropatía diabética, tenemos también problemas entonces de daños en los ojos, en la visión, en el riñón y en los pies. ¿Por qué en los pies? Porque el pie es la zona que está más alejada entonces del cuerpo, más entonces en dirección, entonces por la gravedad, los nervios de los pies obviamente tienen más daño con la hiperglicemia sostenida. Por eso es tan importante que el paciente tenga un buen control glucémico, o sea, que esté controlado con su medicamento y con sus actividades obviamente de estilo de vida, como alimentación, actividad física y control metabólico. Entonces, ¿qué debemos entonces tener en cuenta para la prevención del pie diabético? Entonces, en las consultas de enfermería o en la consulta de medicina de control, generalmente de manera bimensual, o sea, cada 2 meses, el médico o la enfermera debe revisar los pies del paciente. ¿En búsqueda de qué? Que no haya zonas de presión, no haya zona de laceración, digamos que no haya deformidades, o que no haya cambios en la piel del tejido de uñas, dedos o hacia los talones. Pero como pacientes también debemos realizar un control y una valoración entonces de esa zona de los pies. O sea, no es solamente esperar que en la consulta nos observen los pies,
sino que debemos hacer como parte del autocuidado, el paciente debe realizarse valoración de los pies. Pedirle a una persona, obviamente, si no alcanza a verse bien los pies o la parte de la planta, pedirle a una persona que le revise los pies. En búsqueda de que, como les decía anteriormente, la neuropatía diabética, por ejemplo, ¿por qué empieza? El paciente empieza a perder sensibilidad o empieza a tener dolores como tipo picazón, o le empieza a doler una parte del dedo, o no empieza a tener pérdida de la sensibilidad de la planta del pie, o también puede sentir sensación de calor en la zona entonces de los pies. Eso ya es un signo que permite entonces identificar que, digamos, algo está pasando en esa zona y que el paciente se lo debe reportar al profesional en consulta médica. Valorar entonces también que nota, como les decía, zonas entonces de cambio de piel, o sea, que ustedes observen que se está presentando, por ejemplo, cambios en las uñas, cambios entonces en los dedos, entonces de color de la piel en los dedos de los pies hacia los talones. Y como parte de la prevención, entonces, para prevenir, digamos, heridas o laceraciones importantes entonces en esta zona es evitar caminar descalzo, utilizar zapatos adecuados que no le vayan a generar una zona de presión, hidratarse los pies. ¿Por qué? Porque obviamente la hiperglicemia genera entonces descamación o obviamente la piel se reseca. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Después del lavado, o sea, después del baño, seque muy bien la zona entonces de los pies, entre los dedos, en la zona del talón, y luego aplique una crema humectante. Puede ser cualquier crema, la idea entonces es que no sea perfumada, ni que tenga escarcha, ni ninguna de estas cosas, porque obviamente esas cremas a veces generan más daño. Tiene que ser una crema más neutra. Y si no es crema, puede realizarlo entonces con vaselina, ¿sí? Entonces se seca bien la zona y hidratar esa zona de los pies y realizar por lo menos una valoración semanal de si experimenta cualquier cambio, reportarlo entonces inmediatamente al profesional. Bueno, y ya, esta sería entonces toda la capacitación de estos dos ejes. Daríamos entonces por terminado. Listo, jefe. Listo, Jay, podemos cortar grabación. Bueno, ahora sí podemos ir al tema de preguntas. Todas las que tengan, aproveche, señor Saúl, señor Carlos, todas las dudas, preguntas